son considerados máquinas por su capacidad de adaptarse a un ambiente, como por ejemplo el clima. El tema que me ha tocado es homeostasis. Homeostasis significa equilibrio y es indispensable para mantener la vida. Es decir, controla el nivel de cambios producidos en los organismos vivos por muy mínimos que sean. Por ejemplo, para mantener vivos y emocionales se debe mantener la estabilidad interna. La estabilidad interna debe regular ciertas condiciones. Una de ellas es la temperatura, pH, contenido de agua y concentración de electrolitos. Dice que gran parte de la energía de un ser vivo es detenida a mantener el organismo dentro de los límites homeostáticos. La homeostasis responde a cambios efectuados. Entre ellos está el medio interno y el medio externo. El medio interno es el metabolismo y produce múltiples sustancias, algunas de ellas son desechos. Los medios externos, independientemente, los seres vivos capturan la energía procedente en el exterior como los rayos del sol. Sin el proceso de homeostasis, la vida en el planeta sería difícil de preservar. Irritabilidad. Es una propiedad fundamental de los seres vivos, la cual tiene la capacidad de responder a una variedad de estímulos. Una de ellas permite a los organismos adaptarse a condiciones del medio ambiente. Otras pueden ser distintas para el mismo tipo de estímulos, sean físicos o neurológicos. Otras de ellas son ajustadas a la intensidad del mismo. También dice que permiten emitir diferentes respuestas, sean adaptadas o reguladas, como por ejemplo, el camaleón cambia de color para ocultarse de sus enemigos. Irritabilidad y complejidad de respuestas. Se manifiesta en todos los seres vivos, desde la bacteria hasta los seres humanos. La gran diferencia radica en las bacterias. Se traduce en el cambio de velocidad de la división celular. Los vegetales son los cambios fisiológicos de la dirección de crecimiento, es decir, que los tallos crecen hacia la superficie y las raíces hacia la profundidad de forma subterránea. Los invertebrados hacen sus movimientos y estímulos. Las respuestas de los seres humanos pueden ser tan complejas como la risa. Gracias. Buenas tardes, compañeros. El tema que me ha tocado exponer es sobre la bacteria. ¿Qué es la bacteria? Las bacterias son microorganismos unicelulares que no contienen núcleo. Estos presentan de largo 0.5 y 5 micrómetros. Dentro de la bacteria tenemos su clasificación. Esta se clasifica en los cocos alargados, rectilíneos, curvos, filamentosos. Dentro de su estructura podemos encontrar que esta cuenta con una membrana que al contacto con el agua se vuelve gelatinosa. Dentro de la misma tenemos un protoplasma que cuenta con grasas, vacuolas y glucógeno. La bacteria también cuenta con cilos fibrátiles, órganos locomotores que le permiten movilizarse, algunos decímetros por hora. Hay algunos que no poseen este silo o filamentos, por lo cual se mueven onduladamente como las anguilas. Un ejemplo de ellos son los espiroquetas. Dentro de ella, de la bacteria, tenemos la reproducción. Su reproducción se da de división o fisión binaria o espoloración. La fisión binaria se da en ambientes adecuados, ya sea por su temperatura, humedad o alimentación. Se forma una membrana transversal. Esta se divide en dos. Las dos hijas idénticas a su vez se dividen a la vez, y este proceso lleva aproximadamente 30 minutos. En la esporulación se da en ambientes no favorables, o sea por escasez de alimentos o en temperaturas extremas, lo que le permite vivir varias horas y reproducirse. Lo que hace la membrana es hincharse y al contacto con el agua da surgimiento a otras bacterias.
También contamos con los saprofitas y parasitas. Los saprofitas, aquellos que crean la fermentación en organismos muertos, mientras que la parasita se encuentra en organismos vivos, ya sean plantas o animales. Gracias. Levadura. La levadura se le denomina o fermento a cualquiera de los clasificados como ascomicetos o basidiomycetos, predominantemente unicelulares en el ciclo de la vida. Las levaduras son importantes por su capacidad para descomponerse mediante la fermentación de diversos compuestos orgánicos, principalmente los azúcares o hidratos de carbono, produciendo distintas sustancias. A veces pueden estar unidas entre sí y así formando cadenas de ciernes. Además producen enzimas capaces de descomponer diversos sustratos, principalmente azúcares y algunas proteicas. Las levaduras se reproducen asexualmente, por germinación o por brotación, y sexualmente mediante ascóporas. La levadura es la primera célula eucariota en la que se han intentado expresar proteínas recombinantes debido a que es fácil en uso industrial, ya que es fácil de cultivar, es sencillo duplicar cada 90 minutos en condiciones nutritivas y favorables. El hábitat de las levaduras suele estar presentes en los suelos, en las hojas de las plantas, en frutas y también en la piel de los animales, donde también forman parte de la microbiota. La evolución de las levaduras. Según datos moleculares y biodiversas, las levaduras evolucionaron de los acendros pluricelulares, donde la mayoría de los hongos son pluricelulares o dimórficos, porque la mayoría de los análisis que se le hicieron moleculares ocupan posiciones junto con hongos más complejos. Usos de la levadura. En las propiedades fisiológicas, la levadura ha llevado al uso del campo de la biotecnología, de la fermentación de azúcares. Por la levadura, esta aplicación es más grande y antigua de esta tecnología. Se utilizan en muchos tipos de levadura, por ejemplo, para hacer los panes y para hacer cervezas. Y también hay muchos tipos de levadura para ciertos alimentos. Tipos de levadura. Existen dos tipos de levadura, que es la levadura de panadería y la masa directa. En la levadura de panadería, la levadura es el nombre común para las cepas de levadura utilizadas comúnmente en los agentes de levadura para pan y productos de panadería. Y en la masa directa tenemos que es un proceso de una sola mezcla. Para hacer el pan, la masa se hace a partir de los ingredientes frescos que se los mezclan y se los deja un cierto tiempo de descanso para que la levadura haga su efecto. Hola, muy buenas con todos. Hoy les vengo a hablar sobre qué es fermentación acética y qué es fermentación alcohólica. Bueno, la fermentación acética es como un azúcar se convierte en etanol, o más conocido como alcohol, después con el contacto con el oxígeno. En este entorno se hay una bacteria llamada Acetobacter, o también si hay otras bacterias que hacen reacciones similares. Esta va a transformar ese alcohol a etanol en ácido acético, que no deja de hacer que el pH de esa bebida baje. La fermentación es pudrir algo controladamente, que nosotros estamos viendo en cómo se genera el ácido acético a través de convertirlo al etanol. Un ejemplo en cómo convertir ácido acético: un vinagre. Un vinagre de manera espontánea se hace con un vino que no tenga mucho alcohol en contacto con el oxígeno. Bueno, la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica, esta fermentación lo que da resultado es alcohol. Este tipo de alcohol es producido por una familia de levaduras y por microorganismos que es un tipo así como de hongo. Esta levadura lo que hace es que va comiendo
toda el azúcar posible y la va convirtiendo en alcohol lo mayor posible. Todo ese alcohol lo que está convirtiendo esa levadura lo que hace es conservar todo el ambiente donde está puede ser en una cerveza, en un whisky o en un vino. Eso es la fermentación alcohólica, es que la levadura va comiendo todo el azúcar y lo va convirtiendo en alcohol. Bueno, espero que te haya gustado el video, por favor dale. A continuación vamos a hablar sobre la fermentación láctica y butírica. La fermentación láctica es un proceso de general anaeróbico donde se utiliza para obtener la energía en el producto. Desechos ácidos lácticos como el yogur, las aceitunas, los pepinillos. Esos son ejemplos de la fermentación láctica. Por este proceso se realizan muchas bacterias como hongos, tejidos animales y protozoos. A continuación vamos a hablar sobre la fermentación butírica. La fermentación butírica es la conversión de los glúcidos en ácidos butíricos por acción de bacterias. Ausencia de oxígeno se producen a partir de lactosa con formación de óxidos de butíricos y gases. Por ejemplo, aquí también podemos observar de los ejemplos de la forestación butírica, como son quesos, son los quesos que son como ya añejados y también podemos de la mantequilla, los vinos y todo eso. Gracias. Hola, hoy vamos a hablar sobre la fermentación butanodiólica y fermentación propiónica. La fermentación butanodiólica, considerada como una variante a la fermentación láctica, es producida por bacterias que desprenden dióxido de carbono y obtienen como resultado de dicho proceso butanodiol. Las enterobacterias que trabajan en este tipo de fermentación son la Klebsiella, la Serratia y la Erwinia. La fermentación propiónica. La fermentación propiónica se produce partiendo de glucosa, sacarosa, lactosa e incluso ácido láctico o málico, y así generar ácido propiónico. En este proceso de fermentación, las principales sustancias intervinientes son el ácido propiónico, el ácido acético, el dióxido de carbono y el ácido succínico. El ácido propiónico es utilizado en algunos alimentos, como los quesos. Las bacterias que se encargan de dicho proceso se denominan non-sporongenons.